La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, ¿quién gobierna nuestras acciones? En este mundo en el que vivimos, que cada vez se hunde más, un mundo donde la cultura del yoísmo, el egoísmo prevalecen, tenemos que preguntarnos si realmente hemos muerto a nuestros deseos. Como para decir que quien gobierna nuestras acciones es el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Mateo 7, 22 y 23 dicen: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí entendemos que no son las obras externas ni los milagros los que garantizan que exista una relación íntima y genuina con Jesús. La clave para ello radica en conocerlo y hacer su voluntad, no en demostrar poder espiritual o usar un lenguaje religioso. En el contexto bíblico, es confiar en el sacrificio de Cristo y vivir una vida de obediencia, amor y fe. Y para saber bajo el gobierno de quién vivimos hoy, veremos a la luz de la Escritura si le estamos dando el lugar que le corresponde, no como nuestro Salvador, que en el mejor de los casos lo es, sino como nuestro Señor, que es mucho más que un título de respeto. Porque es la declaración central de nuestra fe. Es reconocer a Jesús como Señor, implica autoridad divina y rendición personal. Y es necesario hacerlo porque en la actualidad hay infinidad de creencias que generalmente se etiquetan de cristianismo, pero no son más que corrientes seguidas en el ambiente religioso que no tienen absolutamente nada que ver con la enseñanza bíblica. Los cristianos evangélicos tenemos la Biblia que nos define quién es un verdadero cristiano, porque a diferencia de tener una creencia o ser fanáticos religiosos, los cristianos evangélicos tenemos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, quien nos pide que si queremos seguir y obedecer sus enseñanzas, no lo digamos solo de palabra, sino que lo mostremos en los hechos. Porque para Jesús es más importante que apliquemos lo que creemos, que accionemos, no que hablemos, porque de pico me como un plato, así decía mi abuelita. De tal manera que debemos diferenciarnos de los creyentes, que aunque dicen creer en Jesús son tibios, no se han entregado realmente a Él. Porque un creyente es alguien que cree, no necesariamente en Jesús, puede ser en cualquier cosa. Y para el cristianismo, un creyente es alguien como Judas, que andaba con Jesús, sí, comía de su plato, sí, también, pero no era de Jesús. Por eso, considerando el hecho de lo cerca que Judas estaba de Jesús durante el tiempo de su ministerio, claro que es difícil imaginar su traición, y sin embargo pasó. Y su historia es un recordatorio de que las apariencias engañan. Esto ocurre cuando las acciones de los cristianos, como son la fe, el amor y la voluntad de Dios, pilares de la conducta cristiana, son gobernados exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo como Señor y cabeza a través de la guía del Espíritu Santo. Y algo muy importante, fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Primera los Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. De acuerdo con la enseñanza bíblica, nuestra vida y decisiones deben regirse por las siguientes directrices. Jesús es el Señor y tiene la autoridad absoluta sobre la vida de cada cristiano, de tal manera que para vivir para Él significa que nuestras acciones diarias deben reflejar su carácter y doctrina. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Ser guiados por el Espíritu Santo es la prueba definitiva del cristiano evangélico. ¿Por qué? Pues porque la presencia y dirección del Espíritu Santo en nuestra vida es lo que confirma que hemos nacido de nuevo y somos parte de la familia de Dios. Ser guiado no es que Dios nos obligue a hacer algo, es más bien que el Espíritu Santo nos persuade en nuestro corazón, dándonos nuevos deseos y convicciones. No solo se reduce a su guía en la toma de decisiones cotidianas, no, sino más bien a la transformación interior constante que nos va alejando del pecado y nos impulsa a vivir según los propósitos divinos. El versículo 13 de Romanos 8 habla de vivir en esclavitud y temor. Eso significa que el Espíritu nos transforma para que nos acerquemos a Dios con la confianza y el amor de un hijo amado. Ya el verso 14, que es el que estamos estudiando, nos recuerda que nuestra identidad como hijos de Dios se demuestra precisamente cuando el Espíritu Santo toma el control y moldea nuestro carácter día a día. Y que como nuestro guía mora en nosotros para transformarnos y dirigirnos hacia la fuente de poder a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a través de la palabra de Dios? Bueno, Salmos 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso nosotros no solamente somos cristianos evangélicos porque nos guiamos exclusivamente por las enseñanzas de la palabra, por la Biblia. Y este que acabamos de leer es uno de los versículos más conocidos de la Biblia que enseña que para evitar tropiezos en la vida, las Escrituras son la guía espiritual que ilumina nuestras decisiones diarias. La palabra de Dios escrita en la Biblia actúa como brújula moral y espiritual. Sus mandamientos y principios son la verdad objetiva para discernir no lo bueno de lo malo. Eso es fácil. Todos sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Aquí lo difícil es saber identificar lo mejor de lo bueno. Eso es lo difícil y es precisamente lo que nos da el Espíritu Santo, la palabra a través de la palabra. ¿Qué nos da? Precisamente eso. La brújula para que podamos entender, para que podamos dirigirnos. Además, fíjense, representa la guía de Dios en las decisiones rutinarias. Yo recuerdo, de hecho, yo tengo algunas lamparitas de mi bisabuela, que usaba mi bisabuela. Yo ya tengo 70 años. Entonces, imagínense ustedes cuántos años tendrán esas lámparas que usaba mi bisabuela cuando todavía no había luz. Y esas lámparas eran de aceite, eran pequeñas, eran portátiles, las traían en la mano, a donde quiera que iban se las tenían que llevar. No les iluminaban todo el horizonte, solo lo suficiente para ver dónde se ponía el pie y para evitar obstáculos en la oscuridad. Era lo que veía, nada más un pie y el otro, nada más. Pero la lumbrera es otra cosa. La lumbrera se refiere a una luz más grande que alumbra a lo lejos. Representa la dirección general de Dios, sus propósitos y sus promesas a largo plazo y nos da seguridad y visión hacia el futuro. Es decir, nos ayuda a discernir las consecuencias que tendremos en el futuro como resultado de nuestros actos en el presente. Por eso es muy importante que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, porque a veces nos dice algo, sabemos que algo está mal, no, pero ahí vamos de terco. Hagan de cuenta que es una lucha entre el angelito del oído derecho y el pingo del oído izquierdo que se están peleando a ver a quién le hacemos caso. No, nosotros tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo. Y está la Biblia nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Ella es la que guía nuestras acciones. Marcos 12, 30 y 31 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Bueno, miren, este pasaje
recoge el gran mandamiento donde Jesús resume la esencia de la fe en dos principios inseparables: amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esta palabra establece que la devoción vertical hacia Dios debe manifestarse horizontalmente en el servicio a los demás, porque así se demuestra el amor. Y aquí hay varias interpretaciones claves. Mire, el amor total a Dios, o sea, amar con el corazón, implica las emociones. Amar con el alma tiene que ver con la voluntad. Con la mente, pues allí está nuestro intelecto. Saber por qué lo hacemos. Amarlo racionalmente, como dice Romanos 12:2. Y también implica nuestras fuerzas. ¿Qué significa eso? Nuestra capacidad física. Esto exige un compromiso absoluto, donde toda la vida gira en torno a Él. Evitar una fe superficial o de simple rutina. El amor al prójimo como medida hace referencia al cuidado y el respeto natural que tenemos por nosotros mismos para tratar a los demás. Nadie que diga amarse y no cuidarse verdaderamente se ama. Por lo tanto, si no se ama a sí mismo, no puede amar a los demás. Está esforzándose, está haciendo las cosas por el otro solamente pues por apagar alguna inquietud que tiene dentro de sí, pero realmente no es amor. Porque el que se ama, se cuida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo cuidamos? No lo cuidamos comiendo, lo cuidamos alimentándonos. Porque comer es cualquier cosa, podemos comer comida chatarra, pero el alimento bueno no es la chatarra. Eso tiene que ver ya más con otras cosas, tiene que ver con nutrientes, con cosas que nos nutran. Por ejemplo, las verduras, dejar la carne roja, dejar las grasas, dejar cosas que nos irriten nuestro tracto digestivo, dejar todo ese tipo de cosas. Tenemos que comer alimentos saludables. Ese es un amor activo e inclusivo, y allí se resume toda la ley. Fíjese, eso hace de los dos una unidad, porque son dos caras de la misma moneda, el amor activo e inclusivo. No se puede afirmar que se ama a Dios a quien no se ve, si se maltrata al prójimo a quien sí se ve. Tampoco podemos decir que amamos a Dios y no lo vemos si no cuidamos nuestro cuerpo, si no nos cuidamos a nosotros mismos. Eso tiene que ver mucho con nosotros. En cuanto a las autoridades terrenales, ya sea gobiernos civiles, leyes y líderes, la teología cristiana enseña que han sido establecidos por Dios, sí, para mantener el orden y la justicia, sí. Por lo tanto, el cristiano debe someterse a ellas, respetarlas y orar por ellas. Pero aquí hay un pero. Siempre y cuando sus leyes no contradigan los mandamientos de Dios. Porque recuerden que quien debe gobernar nuestras acciones es Jesucristo a través de su Espíritu Santo. La Biblia, que trata sobre todos los temas, nos da algunos ejemplos de desobediencia civil. Fíjense qué curioso. Y yo les voy a presentar solo uno, pero hay muchos ejemplos. Miren, en Éxodo 1, 15, 17, seguramente los que leen la Escritura todos los días ya se habrán dado cuenta que aquí hay un pasaje que a lo mejor hasta seguramente les habrá llamado la atención. En Éxodo 1 del 15 al 17 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, quítenle la vida, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Este pasaje nos enseña cómo el faraón egipcio, ustedes saben que era la máxima autoridad del país. Egipcio era un imperio, que por cierto ya no volvió a ser lo mismo que era en los tiempos bíblicos. Y ese faraón
dio a 2 parteras hebreas la orden clara y precisa de quitar la vida a todos los niños judíos recién nacidos. Si hubiesen sido patriotas extremas, habrían obedecido. Pero la Biblia dice que desobedecieron al faraón, pero no porque sí, lo hicieron por una razón muy importante. ¿Cuál fue esa razón? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y vemos la respuesta de Dios en Éxodo 1, 20 y 21. Dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Obedecer a Dios siempre nos trae recompensas. Debemos de tener claro que no hay gobierno humano que sea perfecto. Y muchos despistados que se dicen cristianos inocentemente creen que con solo decretar o declararlo como así les han enseñado y lo han aprendido, van a convertir el mundo en un paraíso. Pero la realidad es que todos los hombres vivimos en un país físico en la tierra. Y todos los países tienen una forma de gobierno humano con leyes, estatutos y ordenanzas que tienen que cumplir. Eso es parte del sufrimiento que tendremos por causa del Evangelio. Y así lo sufrieron los mártires de bendita memoria que murieron durante la Edad Media en la Inquisición también. Recordemos que el Dios del Antiguo Testamento también lo es del Nuevo Testamento. Y registra la desobediencia civil de sus hijos hacia las autoridades que estaban en el poder. Y a pesar de lo que como hijos de Dios podamos sufrir, nadie, así sea la autoridad máxima de un país, deberá obligarnos a obedecer las leyes que invaliden lo que dice la Escritura. Porque entonces nos estaríamos metiendo en problemas mucho más graves, estaríamos metidos en un verdadero lío. Porque para empezar, miren, un cristiano evangélico sobre todo es alguien que sigue a Jesucristo y obedece la Biblia, que tiene las instrucciones de Dios para sus hijos. Yo ya les he dicho, la Biblia no fue escrita para todo el mundo. La Biblia fue escrita para los hijos de Dios. Es el manual de vida que nosotros tenemos. De hecho, miren, en alguna ocasión alguien dijo, el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un hombre totalmente rendido a Jesucristo. Bueno, pues aquí vamos a entrar ya en el tema. Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esta palabra, Dios se la dice directamente a Ananías. ¿Y a qué hombre se refería que tenía que sufrir por predicar el Evangelio? Bueno, la Escritura nos narra que en los inicios de la historia del cristianismo evangélico, del cristianismo primitivo, hubo un hombre totalmente entregado a Dios. Ese hombre del que habla la Escritura es el apóstol Pablo, y él da su testimonio en Hechos 26 del 9 al 13. Y ahí dice Pablo, yo ciertamente, habiendo creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, porque él andaba persiguiendo a los cristianos cuando le pasó esto, dice, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Porque acuérdense que él era fariseo de fariseos. Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Ese es Pablo hablando. Aquí lo que dice es que algunas personas seguían a un hombre que murió en una cruz. O sea, es lo que les va a decir Pablo, ¿verdad? Obviamente refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y él estaba furioso al pensar que esas personas ya no irían más al templo a ofrecer sacrificios.
y dejarían de obedecer al sumo sacerdote. Por eso estaban enojados los fariseos. Hechos 26, 14, 18 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, o sea, patadas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, fíjese con lo que le dice, por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cierro comillas. Pablo, hablando de sí mismo, da su testimonio de lo que le sucedió camino a Damasco. Y leemos que cuando Dios se apoderó de ese perseguidor de cristianos, lo transformó para hacerlo no solo su mensajero, sino el mayor predicador de la historia. Y lo levantó, ¿sí?, como el mayor expositor del evangelio que el mundo haya visto hasta hoy. Bueno, pues a ese Pablo que perseguía a los cristianos y que andaba y todo eso, es a quien ahora leemos en Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque estamos hablando de quién realmente gobierna nuestras acciones. De eso estamos hablando. Bueno, este texto resume el núcleo del evangelio cristiano. La salvación no es por esfuerzo humano alguno, y una vida nueva transformada por la fe. El apóstol Pablo enseña que nuestra antigua naturaleza pecaminosa murió con Jesús en la cruz y ahora es Cristo quien vive y opera a través de los que creemos en Él. Y por eso con autoridad podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso significa que nuestro viejo yo, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra naturaleza pecaminosa, terminó espiritualmente en la cruz junto con Jesús. Nosotros ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Nosotros ya cambiamos de bando. Ahora estamos militando en el ejército de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque nuestra identidad ha cambiado completamente. Nuestra vida terrenal ya es un reflejo del carácter y la presencia de Jesús operando en nosotros. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque ahora nuestra vida cristiana diaria no se sostiene por reglas escritas o por el esfuerzo para ganar el favor de Dios. Ahora confiamos plenamente en lo que Jesús ya hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es el fundamento de todo. El motor de nuestra vida ya no es el miedo ni la obligación. Ahora es la gratitud por el amor incondicional y el sacrificio de Jesús en nuestro lugar. Yo personalmente creo que esto es lo más increíble que alguien puede decir de este lado de la eternidad. Y son precisamente esas palabras las que deben salir de nuestros labios cada mañana cuando nos levantamos. Nosotros debemos decirle a la carne que es nuestro peor enemigo, no el diablo, porque la carne la traemos 24 horas, somos carne. El mundo, pues al mundo lo vemos cuando salimos, ¿verdad? Y a Satanás, pues cuando nos ponemos, andamos ahí de haciendo cosas que no debemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que les debemos que decir? Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, aunque sorteando adversidades, pues sí, y soportando tentaciones, pues también. No obstante, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque no debemos olvidar que Pablo era judío. Él descendía de la tribu de Benjamín, su linaje era puro. Pero fíjense qué hizo casi al final de su carta a los Gálatas. Él olvida mencionarlo, o no que lo olvide, sino que
No le importaba demostrar su legitimidad, su pertenencia a una de las 12 tribus de Israel. A él no le importaba eso. Y él dice en Gálatas 6:14, dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Este texto es el clímax de su carta a los Gálatas. Eso significa que Pablo rechazó el orgullo humano, sus logros religiosos y su estatus social. ¿Por qué? Porque encontró su único valor y motivo de orgullo y de gloria en el sacrificio de Jesús. Por eso descarta cualquier jactancia en sus propias obras, en su linaje o en el cumplimiento de la ley. Porque para él, presumir algo que no sea Cristo no tenía ningún valor, y así debe de ser para nosotros. Al igual que para Pablo, para nosotros también debe representar el punto de quiebre. Porque la máxima muestra del amor y la gracia de Dios es que somos salvados no por mérito propio, sino por el rescate pagado por Jesús. Por eso simboliza la ruptura total con el sistema de valores pecaminosos del mundo caído, sus modas y sus exigencias. Los cristianos morimos a las tentaciones y filosofías terrenales, y el mundo pierde su poder de atracción sobre nosotros. Y con este versículo, Pablo concluye que lo único que importa es la salvación gratuita por medio de la sangre de Cristo, quien pagó por nuestros pecados en la cruz. Y miren, aquí hay algo que ni ustedes ni yo hemos visto nunca. ¿Saben qué es? La muerte agonizante de un hombre en una cruz. Nunca hemos visto eso. Y es precisamente en el momento en que el Señor se le aparece a Pablo que éste le da la espalda al mundo, rechazando todo lo que representa. Porque el mundo está crucificado para él, porque es un mundo impuro, sucio, asqueroso, es un mundo corrupto. Por eso dice, yo estoy crucificado para el mundo. Eso nos da a entender que la vida cristiana es cambiar la forma de vivir a la manera como Jesús nos enseña en su palabra. Hay una razón, que Él dio su vida por la nuestra. Y ahora nosotros debemos cambiar nuestra manera de vivir para vivir a su manera. Porque cuando nos soltamos en las manos de Cristo y le dejamos el control, nuestra vida inmediatamente toma dimensiones que nunca nos hubiéramos imaginado. Claro que algunas veces nos vamos a sentir sin la fuerza necesaria para resolver situaciones. Pero ¿qué creen? Según a los Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso lo está Pablo hablando. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando nosotros nos sintamos débiles, Cristo demuestra su fuerza en nuestra vida. Mire, siempre nos resulta fácil admirar la fortaleza en los demás. Ya siempre estamos admirando, ay, tú eres muy fuerte físicamente, mira nada más. Oye, qué resiliente eres. Tú te recuperas muy rápido de las caídas emocionales. Tú tienes una fortaleza mental tremenda y un largo etcétera. Pero cuando personalmente nos topamos con dificultades, ¿podemos ver nuestra debilidad como un fracaso? Sin embargo, las Escrituras nos ofrecen una verdad sorprendente. La debilidad no es algo que debamos de ocultar. Aquí se trata de que abramos la puerta al poder de Dios. El apóstol Pablo lo experimentó en las luchas que tuvo que enfrentar. Ahora nosotros, ¿cuántas veces hemos pensado si nuestro mayor impacto puede surgir de nuestras limitaciones más grandes? Yo me atrevo a decir que nunca pensamos eso. Cuando tenemos un problema o que nos sentimos débiles, ahí estamos arrecholados que no queremos salir, creemos que no podemos hacer nada. Pero Pablo no lo pensó así. Porque fíjense, a pesar de ser un gigante espiritual, él fue fundador de iglesias, hacedor de milagros, él se enfrentó a algo que no podía solucionar y a lo que llamaba una espina clavada en la carne.
un aguijón en la carne. Le suplicó a Dios que se la quitara no una, ni dos, 3 veces. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No se la quitó, no le alivió el dolor, pero sí le reveló una gran verdad. Mi gracia basta porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en el mundo, como en el que vivimos, que valora la competencia, el prestigio y el control, esa respuesta es contracultural. Pero eso es precisamente lo que Dios hace cuando nos enfrentamos a situaciones que no podemos resolver. Y así como a Pablo no le respondió a su petición como él deseaba, sí le prometió que a través de su debilidad, él iba a ser fuerte. Por eso no fue un no divino de Dios. Esa respuesta no fue un no divino de Dios. Porque decirle, no necesitas ser más fuerte, necesitas confiar más profundamente en mí. Esa fue una amorosa reorientación del horizonte que él esperaba. Ahora que nosotros conocemos la historia de Pablo y que vemos todo lo que sufrió, pues nos damos cuenta. ¿Qué sufrió él? Pues naufragios, azotes, persecución, encarcelamiento, enfermedades, limitaciones, un montón de cosas. Pero sin embargo Dios le cambió su chip y le reorientó el horizonte que le esperaba. Para la próxima semana tengo otro estudio que estoy preparando ahorita. Muy bonito, que yo creo que ahorita precisamente lo estoy conectando con esto de lo que les estoy hablando. ¿Cuál es nuestro horizonte? ¿Qué debemos estar esperando? ¿Qué debemos estar viendo? ¿Qué tenemos que estarnos preocupando ahorita por hacer? Pues cumplir nada más con lo que Dios quiere, hacer lo que Dios manda, obedecer su palabra, actuar como Él quiere. ¿Por qué? Y no debemos de preocuparnos por lo que vemos que está pasando. Sí, están pasando muchas cosas a nuestro alrededor, bastantes. Y el panorama no se ve nada halagüeño, el futuro no se ve prometedor, al contrario. Pero nosotros no debemos estar así. ¿Saben por qué? Tenemos que tener esperanza. Porque dice el Señor en Juan 14 que Él fue a preparar una morada para nosotros. Y no para que vivamos en la morada, sino para que estemos cerca de Él. Pero eso lo voy a hablar la próxima semana. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender a confiar más profundamente en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Confiar en la infinita gracia de Dios para nosotros. Y cuando las cosas nos parezcan humanamente imposibles, tengamos la seguridad que Dios las hará posibles. ¿Por qué? Pues porque con Cristo estoy juntamente crucificado y a la vez vivo en Él. Él sabe cómo guiarnos al punto de crisis, pero también a través de la crisis. Ahora, ¿de verdad tenemos suficiente de Jesús en nosotros? Porque por lo que nos dice Pablo, parece que se quedó fascinado con su cristianismo, tanto que renunció a todo lo que podía tener y que el mundo le ofrecía. Aparentemente Pablo fue un consentido de Dios. Imagínense, el Padre le reveló cosas que estoy segura a nadie le ha mostrado antes o después de él. No se lo llevó al tercer cielo y le mostró cosas que le dijo, pero tú calla, tú nada más mira y calla, no comentes nada. Cosas que nadie más hemos visto. Además, miren, su asombrosa vida comenzó en una capital histórica del mundo. Eso era Tarso. Y terminó también en la capital militar del mundo. ¿En dónde? Pues en Roma. Acuérdense que ahí es la capital militar del mundo. Pablo también fue a Atenas. Atenas era la capital intelectual del mundo. ¿Cuánto filósofo no salió de ahí de Atenas? Bueno, igual que de Roma, obviamente, ¿verdad? En Hechos 17 lo vemos. Y los atenienses ahí descubrieron a un hombre bajito, que cuando lo veían decían que personalmente parecía débil. Aquí nos narra, físicamente cómo era Pablo. Era un hombre bajo de estatura. Pero ¿qué descubrieron en él? Que poseía un gran intelecto. Y cuando ellos hablaban de poesía, Pablo les respondió con poesía. Cuando ellos hablaban de filosofía, Pablo respondió con filosofía. Ellos hablaban de historia, pues él les respondió con historia. Pablo no era ningún ignorante.
Pablo era un hombre completamente desarrollado intelectualmente y ellos se sorprendieron. Y aquí aprendemos que los cristianos tenemos que ser personas preparadas, personas con cultura, que no nos quedemos callados y pelando los ojos cuando alguien nos habla con un vocabulario diferente al habitual. A veces nos dicen una palabra que no es de uso común o diario en nuestra vida y ¿cómo nos quedamos? No, nosotros tenemos que agarrar libros y ponernos a leer. También hay que saber qué libros leer, ¿verdad? No vamos a agarrar el libro vaquero o no vamos a, que quién sabe si exista todavía, o no nos vamos a agarrar cosas que nada que ver. Tenemos que agarrar cosas que nos hagan crecer intelectualmente. Porque los hijos de Dios no podemos quedarnos callados, tenemos que ser personas que sepamos. ¿Y saben por qué? Porque miren, cuando nosotros vivimos según los principios cristianos, nos volvemos más semejantes a Jesús. Y esos principios cristianos también nos ayudan a enriquecer nuestro intelecto. Porque un cristiano evangélico no tiene por qué ser ignorante. Al contrario, debe atesorar en su corazón todo lo que aprende, porque son herramientas para la vida que nos ayudan a vivir en un mundo caótico. Y en cuanto a nuestras creencias espirituales, pues al ser valores cristianos, o más bien principios cristianos, no valores, porque los principios son absolutos, los cristianos no, los valores no. Los valores son pueden cambiar en cualquier momento, son subjetivos, pero los principios no. No cambian con el tiempo, permanecen constantes de generación en generación, porque su fundamento, ¿saben qué? Se encuentra en la palabra de Dios. Por eso somos cristianos evangélicos. Así que si de acuerdo a la enseñanza de hoy ya hemos definido quién realmente gobierna nuestras acciones, entonces, como enseña 1 Timoteo 4:12, seamos ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Claro que esto se lo dijo Pablo a Timoteo, que era un joven pastor. Nosotros no somos jóvenes, pero igual tenemos que ser ejemplo de los demás. No solamente de los creyentes, de todos. Nosotros debemos vivir de acuerdo con nuestras convicciones cristianas, siendo ejemplo no solo con nuestras palabras y pensamientos, sino con nuestras acciones. Porque todo lo que somos y hacemos debe glorificar a Dios, viviendo con valor una vida pía en esta sociedad pagana. Y si nos es difícil, preguntémonos, si Jesús estuviera a mi lado, ¿haría lo mismo? ¿Haría lo que estoy haciendo solo para ser aceptado o quedar bien con los demás? No busquemos ser aceptados ni quedar bien con nadie. Más bien, como enseña Mateo 10:28b, temamos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Termina el estudio, empieza el servicio. Recuerda vivir tu cristianismo donde quiera que te encuentres. Si les edificó, regálenme un like y compartan para que más personas puedan escuchar. Aprovecho para agradecer de todo corazón a quienes están agregando cada día a nuestro canal. Les envío un abrazo de corazón. También les invito a suscribirse al nuevo canal Desmantelando Mentiras. Ahí hay información muy importante. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.